problemas de conexión a la red. De todas maneras, si se escucha entrecortado o pausado, se está grabando y se les enviará vía WhatsApp la reunión. Entonces, para que no tengan problema por eso. Por favor, activan sus micrófonos cuando quieran hacer la pregunta y los desactivan inmediatamente, porque he tenido problemas con algunos otros grupos que dejan los micrófonos abiertos. Bueno, esta semana, la tercera semana, vamos a trabajar lo que son los logaritmos. Entonces, para eso vamos a recordar algo de potenciación. Saberes previos: ¿cuántas veces tendrías que multiplicar el 2 para obtener como resultado un 8? Lo que quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque se necesita multiplicar el 2 3 veces. 2 por 2 por 2. Ahora, análisis. El oído es sensible a una amplia variedad de intensidades de sonido. El nivel de intensidad de sonido se mide en decibeles y se define como nivel de intensidad igual a 10 veces el logaritmo de I sobre I sub 0, donde I es la intensidad del sonido medida en vatios por metro cuadrado y I sub 0 es la menor intensidad del sonido que puede detectar un oído humano, 10 a la menos 12 vatios sobre metros cuadrados. Bueno, todo esto se va a intensificar el año siguiente cuando ustedes empiecen a ver física. Este año lo hacemos como un brochazo aquí en el tema de logaritmos. Conceptos. El nivel de intensidad de una turbina de avión durante el despegue tiene una intensidad de 100 vatios sobre metro cuadrado. Se obtiene sustituyendo este valor y del I sub 0 en la fórmula de nivel de intensidad así. Intensidad es igual a 10 veces el logaritmo de I, que sería 100 vatios sobre metro cuadrado. En este caso se coloca como potencia de 10, 10 a la 2, sobre I sub 0, que sería 10 a la menos 12. Y nos queda que es igual a 10 veces el logaritmo de 10 a la 14, y esto nos da como resultado 140 decibeles. ¿De dónde sale ese 10 a la 14? Miramos acá la división o el cociente: 10 a la 2 dividido en 10 a la menos 12. Cuando yo soluciono este cociente me quedaría 10 a la 2 sobre 10 a la menos 12, y menos por menos me da más. Entonces sumo 2 más 12 y de ahí aparece 10 a la 14. 10 veces el logaritmo de 10 a la 14 y eso nos daría 140 decibeles. Por lo tanto, el nivel de intensidad es 140 decibeles. Ahora, muchos me dicen: profe, pero ¿cómo lo hacen ahí? Yo les dije la vez pasada, este año va a ser de flexibilidad, vamos a aplicar todas las tecnologías, nos vamos a ayudar de enlaces, nos vamos a ayudar de las herramientas tecnológicas y, ¿por qué no?, de la calculadora científica. En este momento que vamos a empezar también lo de los logaritmos, les pido el favor a ustedes y a sus padres que se hagan todos a una calculadora científica para empezar a ver todo lo que es notación científica y logaritmos utilizando la calculadora científica. El logaritmo de un número x de base a es un número y al cual se eleva la base para obtener la potencia x. Es decir, el logaritmo en base a de x siempre es y. Pero si y solo si a a la y es igual a x. Era el ejemplo que les decía con el 8. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 a la 3 es igual a 8. Siempre debe ser a mayor que 0
y diferente de 1. Si en la expresión logaritmo no aparece el número, o sea, no aparece qué base es, significa que siempre va a ser logaritmo en base 10. Aquí tenemos los ejemplos para que ustedes miren las propiedades de los logaritmos. El ejemplo 1 nos dice que al calcular los logaritmos en base 5 de 125 y el logaritmo en base 10 de 100.000 y el logaritmo en base 4 de un 64avo, se obtiene de la siguiente manera. Logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3 porque 5 a la 3 es igual a 125. Entonces se aplica lo que dijimos acá. Logaritmo en base a de x es igual a y porque a la y es igual a x. El logaritmo en base 10, no lo olviden, cuando no tiene numerito aquí, siempre es base 10. Logaritmo de 100.000 es igual a 5 porque 10 a la 5 es igual a 100.000. Y el logaritmo en base 4 de un 64avo es igual a menos 3. Siempre piensen que el logaritmo en cualquier base de un fraccionario me va a dar un número negativo, porque de esta manera es que la potencia se habilita, es decir, porque 4 a la menos 3 es un 64avo. Aquí empezamos a ver lo de potenciación. No se les olvide que a la menos n es igual a 1 sobre a la n, que fue lo que vimos en potenciación. Propiedades de los logaritmos. Para todo a, x y y que pertenece a los reales, se verifican las propiedades de los logaritmos definidas así. El logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Es decir, que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 por 81 es igual al logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de 81. En la propiedad logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. En este caso tenemos el logaritmo de un cociente que es igual a la resta de los logaritmos. Como se pueden dar cuenta, aquí hay un cociente y aquí ya es una resta. Ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 sobre 125 es igual al logaritmo en base 5 de 5, menos el logaritmo en base 5 de 125. Es decir, que el logaritmo de un cociente es la resta de sus logaritmos. El logaritmo en base a de x a la y es igual a y por el logaritmo en base a de x. Entonces, esto es el logaritmo de una potencia es igual a la potencia por el logaritmo. Ejemplo. Logaritmo en base 7 de 343 elevado a la 5 es igual a 5 por el logaritmo en base 7 de 343. Ahora, ¿el logaritmo en base a de 1 es igual a 0? Sí, siempre que a sea diferente que 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 18 de 1 es igual a 0. Logaritmo en base 0, logaritmo en base 15 de a es igual a 1. Entonces el ejemplo dice logaritmo en base 15 de 15 es igual a 1. Entonces tenemos que cuando el logaritmo en base a de a siempre nos va a dar 1. Siempre va a cruzar, si hacemos una gráfica, siempre va a cruzar por 1. Pero para esto tiene que ser a que pertenezca a los reales positivos.
Aquí hay otra serie de ejemplos donde se aplican logaritmos decimales. Por favor, antes de empezar a hacer las actividades, no olviden también ver los ejemplos paso a paso y los tutoriales para profundizar cada uno de los temas. Cuando hay cambio de base en un logaritmo, para cambiar la base de un logaritmo se utiliza la siguiente fórmula. Logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a. Es decir, que se halla también el logaritmo de la base con el logaritmo del producto haciéndolo en forma de cociente. El ejemplo, para demostrar que la fórmula de cambio de base de un logaritmo es válida, se parte de la definición de logaritmo. Logaritmo en base a de x es igual a y. Luego se escribe esta expresión en forma exponencial y se toma el logaritmo con base b en cada lado de la igualdad. Es decir, si a a la y es igual a x, entonces el logaritmo en base b de a a la y es igual al logaritmo en base b de x. Se aplican las propiedades correspondientes y se despeja para obtener y por el logaritmo en base b de a es igual al logaritmo en base b de x. Por lo tanto, y es igual al logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a, que era lo que teníamos aquí en la fórmula de cambio de logaritmos. Ejemplo 4. Si quiero calcular el logaritmo en base 2 de 15, se escribe en función de logaritmos en base 10, llamando b al logaritmo buscado. Por lo tanto, b es igual al logaritmo en base 2 de 15 si y solo si 2 a la b es igual a 15. Se calcula el logaritmo decimal de ambos lados de la igualdad y se aplican las propiedades de los logaritmos. Entonces, logaritmo de 2 a la b es igual al logaritmo de 15 si b por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 15. Luego, logaritmo en base 2 de 15 por el logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 15. Se despejan y se hacen los cálculos. Logaritmo en base 2 de 15 es igual al logaritmo de 15 sobre el logaritmo de 2, que era la base, y esto aquí se está haciendo logaritmo natural. En la calculadora aparece como ln o logaritmo en base 10. Cuando no se tienen bases, se coloca base 10, logaritmo en base 10 de 15 y logaritmo en base 10 de 2. Se halla el cociente y esto nos da como resultado 3,90. El logaritmo de base e se llama logaritmo natural y se denota con ln. Es decir, el logaritmo en base e de x es un logaritmo natural de x, donde e es el número irracional 2,718281 y es lo que se llama constante de Euler o constante de Napier. Ejemplo 5. Logaritmo natural de 20 a base 10. Se aplica la fórmula logaritmo natural de 20 es igual al logaritmo de 20, como no tenemos acá base, es base 10 o logaritmo con la constante de Euler o Napier. Y esto nos da 2,99 aproximadamente. Si ustedes ven, el igual de aproximación es diferente al igual de equivalencia. El igual de equivalencia son dos barritas horizontales. El igual de aproximación son curvos. En la calculadora solo es posible obtener resultados de logaritmo en base 10 y en Euler. Por ello es necesario primero cambiar la base de un logaritmo a estas bases. Por eso es que se explica el cambio de bases. Ejemplo 6. El cambio de base del logaritmo en base 5 de 345 para cambiarlo a base 10. Entonces, el logaritmo en base 5 de 345 es igual al logaritmo en base 10 de 345
sobre el logaritmo en base 10 de 5. Y esto haciéndolo en la calculadora nos da como resultado 3,63 aproximadamente. Y en este caso, lo mismo, logaritmo en base 5 de 345. Si lo pueden mirar, acá está como base 10. Cuando no hay bases, siempre se asume la base 10. Y acá, logaritmo natural, cuando se llama a base Euler o a base Napier. Si pueden ver el resultado, es el mismo, colocándolo como logaritmo en base 10 o colocándolo como logaritmo natural. Lo que quiere decir que el logaritmo natural es en base 10. Paso de una expresión algebraica a una logarítmica y viceversa. Para convertir una expresión algebraica a una logarítmica se aplica el logaritmo en la base escogida a ambos lados de la igualdad y luego se utilizan las propiedades de los logaritmos. Recordémoslas. Logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, logaritmo de una potencia o logaritmo en base a de 1, que es igual a 0 siempre que a sea diferente de 0. Estas son las propiedades. Por favor, no olviden ver los tutoriales donde se puede profundizar más sobre el tema. La actividad. Esta vez si no les dejé una actividad extensa, les quise dejar una actividad muy puntual para que ustedes verifiquen cada uno de los puntos. En la actividad son solo 5 puntos. Cada punto tiene un máximo de 6, 8 ejercicios. De 6 ejercicios. El que más tiene 6 ejercicios para que por favor ustedes lo revisen. Vamos a tratar de resolverlos. En caso de una duda, vamos a hacer lo que estamos haciendo. Me envían puntualmente el ejercicio, dónde está la duda y tratamos de enviar los videos por WhatsApp en el grupo que tenemos de WhatsApp. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento, activen su micrófono y hagan la pregunta. Profesor, no entendí muy bien eso del logaritmo Euler, eso del logaritmo natural. Ok. Les decía que los logaritmos cuando no tienen base, por ejemplo que digan base 8, base 5, base 10, base 3, base 9, cuando ellos no tienen base, se convierten en logaritmo natural. O para realizarlos en la calculadora, cuando no se hace por potenciación, tenemos que hacerle cambio de base. A ese cambio de base es el que se le llama logaritmo natural. Y que el logaritmo natural o logaritmo en base e, sigue acá en la parte de conceptos, les decía que el logaritmo de base e es el logaritmo natural y se puede denotar con ln. Es decir, que siempre que tengamos base 10 o base e, estamos hablando de logaritmos naturales. En el ejemplo 6 lo demostrábamos cuando cambiábamos el logaritmo en base 5 de 345 para pasarlo a base 10 y Euler. En este caso lo pasamos a base 10 porque no colocamos las bases de los logaritmos, sino lo colocamos como un cociente. Y en este caso la única diferencia es que colocamos logaritmo natural y eso es lo que se llama base Euler. Pero si usted se puede dar cuenta, este cociente de base 10 da 363 y este cociente de base Euler da lo mismo. Por eso llamamos al logaritmo de Euler o de Napier como logaritmo natural. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, muchachos, entonces espero que resuelvan sus inquietudes paso a paso. Puntualmente me hacen las observaciones. Trataremos de enviar por la página de WhatsApp los videos. Y como siempre, la actividad está hasta el viernes, pero no olviden que el jueves tenemos la evaluación de las actividades 1 y 2. Esta es la actividad 3. El jueves con el grado noveno tendríamos la evaluación de 8:30 a 9. Por favor, por el modo único intento. Bueno, si no es más, gracias por estar. Una feliz tarde para todos.